Voy a hablar sobre las causas de la Revolución Mexicanas. Una sería la desigualdad social y la concentración de la riqueza. Es decir, que durante el porfiriato el país mexicano tuvo un crecimiento económico importante. Sin embargo, la riqueza quedó repartida en cuantas manos nacionales y otras extranjeras. Otra sería que no existía la libertad política. Es decir, el pueblo no podía elegir a ningún representante dentro de los poderes estatales ni federales. Estos serán impuestos por Porfirio Díaz, que empezó a estar en contra de la reelección, permaneció en el poder más de 30 años. Y la última sería que no había libertad de expresión. La prensa tenía prohibido emitir cualquier tipo de opinión en contra del gobierno y las huelgas estaban prohibidas para todos los sectores. Claro, claro, y entonces ustedes se preguntarán cuál fue una de las que más impacto tuvo, una de las causas. Pues claro, fue el despojo de tierras a los campesinos. Díaz hizo una serie de reformas a la legislación que facilitaban la entrada de compañías extranjeras para que se adueñaran de terrenos baldíos, los cuales en realidad le pertenecían a indígenas, campesinos o gente muy pobre que no tenía el dinero para trabajar sus tierras. Y esos mismos eran despojados de ellas, ni siquiera trabajaron en las mismas tierras que le compraron las personas extranjeras. Bueno, la Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició el 20 de noviembre de 1910, que surge en el Porfiriato. Esta era la época en la cual gobernaba Porfirio Díaz. El Porfiriato enriqueció a un pequeño grupo de familiares a costa del trabajo y de los campesinos y de los obreros también, que formaban la mayoría de población en esa época. Además de los bienes económicos, este grupo de ricos controlaban el poder político y disfrutaban una preparación cultural suficiente para sojuzgar al resto de la población mexicana. También estos tenían varias malas e injustas condiciones de vida, tanto los obreros como los campesinos, y sobre todo los campesinos carecían de tierra y venían como peones en haciendas explotados por las tiendas en raya y en condiciones de servidumbre. Bueno, Madero, que era un rico terrateniente del norte del país, propuso una fórmula de compromiso político según la cual Díaz mantendría la presidencia y aquel, desde la vicepresidencia, iniciaría un proceso de reforma. Tras el rechazo de Díaz a la propuesta, pues Madero fue postulado candidato de la presidencia eh, para las elecciones de 1910 por el partido antirrelacionista, creo que se llamaba, sí, que incluía intelectuales como Filomeno Mata y José Vasconcelos. Las elecciones fueron fraudulentas y Porfirio se declaró vencedor, en lo cual detonó el estallido de la Revolución Mexicana. Eso es una de las causas de la Revolución Mexicana, ¿no? Y con los levantamientos poco a poco Porfirio Díaz fue cediendo y en 1911 renuncia y entrega el poder a Madero. Este presidente no tuvo contento al pueblo tampoco. El pueblo se rebeló porque no les restituyó las tierras a los campesinos, consecuencias en el término del régimen de Díaz y en la instalación del sistema político denominado caudillos, los bien conocidos caudillos. Eh, Este presidente, pues como ya habíamos dicho, pues como no pudo mantener en fe contento al pueblo, forma entonces Maximato en propuesta, obviamente pues forma la formación de un primer partido político para el primer partido político en el país. Después las consecuencias es que el gobierno de Carranza logró detener la inflación. Se desconoció los empresarios conseguidos por los gobiernos anteriores de la revolución y las primeras novelas de la revolución son nacionales sencillas. Los desconocimientos de los autores vivieron los hechos políticos. Otra consecuencia que se tiene es que se impulsa el gigantesco proyecto educativo y cultural. El muralismo se convirtió en un arte social, completamente social.
Y se da inicio a las cooperativas agrarias campesinas, que esa es una de las consecuencias más claras, gracias a la Revolución Francesa, de la Revolución Mexicana. Uno de los primeros pasos que se hizo fue la reforma de la tierra, o bueno, la reforma campesina, la reforma agraria, que es una de las cosas más importantes en cualquier revolución. Obviamente pues algunas fuentes lo citan desde el año 1917 y otras con la proclamación de la Constitución Mexicana en 1920, con la presidencia de Adolfo de la Huerta en 1924 o con la presidencia de 1920 con la presidencia de 1920 de Adolfo de la Huerta o con la presidencia de 1924 de Plutarco Elías Calles. Es todo.